que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, está fundada por Jesucristo, en Pedro. Segundo, ese hecho no quita nuestra capacidad de diálogo con personas que tengan creencias similares o creencias no contrarias, pero muy distintas, ¿no? Es decir, hablar con un judío, hablar con un musulmán, etcétera, ¿no? Porque estamos de todas formas llamados a entrar siempre en diálogo. Porque la evangelización, la misión necesita de la capacidad de dialogar. Es decir, la caridad cristiana debe darnos la fuerza para poder escuchar una opinión contraria, no ofensiva, no irrespetuosa, pero una opinión contraria, y poder dialogar en pos de la misión, en pos de evangelizar. Recordemos, y esto lo dice el Papa Benedicto, no somos cristianos porque nos hemos convencido, no somos cristianos porque nos han lavado el cerebro, no somos cristianos porque suena bonito, porque es interesante, somos cristianos por atracción, porque nos llama esta persona, este hombre, y es Jesucristo. Por eso somos cristianos. Bien, vamos a continuar entonces. Les decía que el Concilio Vaticano II, el siglo pasado, tenía 4 documentos. Uno sobre la Biblia, la Sagrada Escritura, llamado Dei Verbum. Uno sobre la liturgia, es decir, el modo de celebrar nuestra fe, llamado Sacrosanctum Concilium. Un documento sobre el mundo y la Iglesia, llamado Gaudium et Spes. Y este documento, que es madre, que es columna vertebral de todo lo que nos regala el concilio, Lumen Gentium, luz para los pueblos. Y algunas ideas importantes. Es un documento que no define un dogma, no nos dice que la Virgen es virgen, no nos dice que la madre fue asunta al cielo, no nos dice. ¿Por qué hago esta mención? Porque hasta entonces los concilios eran encuentros para definir dogmas. Y este no fue para definir dogmas. Vaticano II fue exclusivamente para como decía San Juan 23, el ayornamiento, encontrar la manera y modos de transmitir nuestra fe al hombre de hoy. Eso. ¿Qué es lo que se pregunta de manera local, digamos, cada parroquia? ¿Qué podemos ofrecerle a los jóvenes para que ellos entiendan el lenguaje de Cristo, sin que este mensaje se vea diluido o aguachentado, ¿no? Los modos no alteran el contenido, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? El modo en que yo presente la fe no tiene por qué alterar el contenido. Sí puede suceder que cambiando un modo también quiera alterar un contenido, pero eso ya mostrar una fe distinta. Y hoy día que conversaba con unas personas que con un poquito de vergüenza me contaban que habían ido a un culto, algo así similar, pues yo les explicaba, miren, la carta de los Gálatas, quien anuncia un evangelio distinto al de Cristo, sea anatema, dice San Pablo en la carta de los Gálatas. Segundo, Lumen Gentium es una reflexión en torno a la vida de la Iglesia. Y aquí hay una novedad que para nosotros, pues, la sobreentendemos, pero es que esto era novedad en el siglo pasado. Todos los miembros de la Iglesia forman el pueblo de Dios. Es decir, ¿saben que Vaticano II, uno escucha el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios? Pero antes del Vaticano II, ese término no era común. No era común utilizarlo. Y de allí, como que se imprime, ¿no? De hecho, un gran capítulo, el pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quién somos? ¿Quién son? Todos los fieles bautizados. Todos los fieles bautizados somos parte del pueblo de Dios a partir de cada llamado. Bien. Hay 3 puntos claves. La Lumen Gentium, como lo mencioné, es la constitución central del Concilio Vaticano II y el rol de los papas fue fundamental. Es decir, ¿quién inicia el Concilio Vaticano II? San Juan 23.
que pensaban que era un papa transitorio, un papa de momento, por la edad y demás. Y en su momento lo que hizo, nada más y nada menos, abrir un concilio. Es decir, no hizo poca cosa. Sí, Sí, disculpe que le interrumpa, padre. es que tienen que interrumpirme para preguntar por qué. Si no, yo me voy de algo. Los 5 enunciados anteriores Ajá. no hablan precisamente de la Iglesia Católica. De la iglesia, claro. Porque ahí refería, por ejemplo, que no hablaba sobre un dogma específico, Ujú. de varios dogmas. No, explicaba que el concilio, La Constitución, el último también hablaba de que, ay, no recuerdo, pero entendí, leí que no hablaba precisamente del dogma de la Iglesia Católica. podemos retroceder. Ah, perdón, constituciones, me equivoqué, constituciones apostólicas, gracias por la observación. Constituciones apostólicas es el término más preciso. Entonces, es decir, en el concilio, que era costumbre de los concilios anteriores, no se define un dogma de fe, no se define que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no se define que la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo. El enunciado correctamente dice, todos los miembros de la Iglesia forman el pueblo de Dios. Ajá, No refiere exactamente a qué miembros. todos los fieles bautizados. ¿De qué miembros habla? Porque la Iglesia, hay algunos, como ustedes Iglesia Católica. Sí, nos referimos a la Iglesia Católica. Todos los fieles bautizados que por el bautismo forman parte de la Iglesia, forman parte del pueblo de Dios. en la diapositiva anterior hablaba del diálogo. Ujú. Con otras iglesias. Con otras denominaciones cristianas e incluso con otras... relación, digo, no, hablará precisamente de la Iglesia Católica. O, Sí, de la capacidad... Ahí está muy general, muy genérico. Sí, buenísima la aclaración. Es la capacidad de entrar en diálogo con denominaciones cristianas, con incluso otras religiones, judíos, musulmanes, incluso también con increyentes. El gran desafío del mundo actual es que el fiel católico sepa entrar en diálogo con alguien que piense distinto a su credo. Porque si no, ¿cómo lo evangelizo? Si no, ¿cómo le acerco a Dios? Capaz él no ha tenido la experiencia que he tenido yo con Cristo. De hecho, en la charla anterior, en el taller anterior que nos dio, Ujú. la verdad, a título personal, Sí. yo nunca había escuchado a un sacerdote decir, abramos a las demás, mientras ayuden, mientras usa el ejemplo de un adicto, que se adicto, luego lo ayuda la religión evangélica, por ejemplo. Ujú. Perdón, los evangélicos, sirve. O sea, mientras sea para ayudar y para servir, bienvenido. Sí, allí hay esa matización, ¿no? Es decir, no podemos decir, porque sería muy estricto y muy cerrado, que incluso en otras religiones, porque en otras denominaciones cristianas podemos decir, ya, pues creen en Cristo y hay más cosas en común, pero incluso en otras religiones, por ejemplo, el budismo, hay ciertos elementos de verdad, como habrá dicho San Agustín, verdades seminales, verdad en germen, que es decir, alguito de verdad hay, por decirlo de una forma, ¿no? Y que este conocimiento del bien puede encauzar al hombre en la búsqueda de mayor conocimiento y servicio a la verdad plena que se encuentra en la Iglesia Católica. Es decir, el budista dice, no hagas a otro lo que no quieres que te haga. El hinduismo también lo dice, ¿no? Luego hay otros aspectos en los cuales uno dice, a ver, por aquí no va la cosa. Por ejemplo, en el budismo hay una moral muy relativa. El bien y el mal objetivos en el budismo no existen. En el budismo dicen, harás lo que dicte tu corazón. Y lo que tu corazón te dicte, eso está bien, porque lo has meditado en el corazón. Pero, por otro lado, el budismo no considera la conciencia errónea o la conciencia no formada. Porque si yo tengo una conciencia corrupta, ensuciada por X motivos, pues mi corazón no va a dictar justamente las cosas buenas, ¿no? Porque está mal formada.
Entonces a este axioma budista pues le falta bastante, porque es claramente relativismo. Y el bien y el mal son verdades, el bien y el mal son objetivos, no son subjetivos, no son relativos a la persona. ¿De acuerdo? Pero es eso, ¿no? Y no es que es un ceder en pos del diálogo, porque no estamos mintiendo. Estamos reconociendo lo bueno, la verdad en germen que hay en otro. Vamos a ir a un término que el Concilio Vaticano, digamos, encontró para explicar esto, ¿no? Porque te dirá más adelante que, claro, es un medio, no un fin. Es un medio, no un fin. Es decir, si a través de que te has hecho, me invento de la iglesia pentecostal, has dejado tu vida de vicios, bueno, ha surgido algo objetivamente bueno. Pero ese es un camino, porque si sigues buscando al Señor con sinceridad y con deseos, pues de verdad te vas a terminar encaminando hacia la Iglesia Católica. Por eso que les recomendaba el testimonio de Scott Hahn, un converso de la Iglesia Pentecostal o Bautista de Estados Unidos, que se convirtió solamente a partir del estudio profundo de la Biblia. Y dijo, ok, hay que hacer el salto. No les cuento porque de verdad que el libro es genial. Es su historia de conversión. Roma Dulce Hogar, así se llama. Roma Dulce Hogar, de Scott Hahn. Bien, par de poquitas más y te voy a dar más claridad sobre el tema. Segundo, hay un primer elemento innovador porque el documento presenta a la Iglesia como sacramento de salvación. Lo mencioné en la reunión anterior. No es que la Iglesia en sí sea un octavo sacramento. ¿Pero qué es sacramento? Sacramento es un signo visible por el cual se transmite la gracia de Dios, el amor de Dios a los hombres. Cristo muere en la cruz, asciende del Padre y nos deja. ¿Qué cosa nos deja para darnos su amor? ¿Cuál es el canal? Y los otros 6 sacramentos. Correcto. Allí se derrama toda su gracia, todo su amor. ¿Quieres experimentar todo el amor de Dios, todo lo que el Señor te quiere dar en tu vida? El canal, el medio, son los sacramentos. Y también se dice, pues, el Vaticano II dirá la Iglesia. Porque a través de ser parte de la Iglesia, ser comunidad, es que te encuentras con Cristo. La palabra sacramento, si profundizamos un poquito más, también tiene el mismo origen etimológico que la palabra misterio, vienen de la misma palabra en latín. Y cuando decimos misterio de fe, o por ejemplo el misterio de la encarnación, ¿qué queremos decir? Que la encarnación de Cristo por obra del Espíritu Santo es un misterio, por tanto es un invento nuestro. No. Cuando hablamos misterio de fe o el misterio de la encarnación, no decimos que es un conocimiento inventado. Lo que decimos es que es un conocimiento cierto, pero que a su vez nuestra capacidad humana no lo puede abarcar. ¿Alguno duda de que Cristo se encarnó? No. ¿Lo podemos abarcar? Puchica, me supera, porque está en la esfera de Dios. Un ejemplo muy práctico para comprender el término misterio y el término sacramento. Algunos teólogos le llaman exceso de luz. Digamos que vamos por la calle y vamos a cruzar de una vereda a otra, es de noche, y al fondo viene algo con 2 faros encendidos, muy incandescentes, muy brillantes. ¿Qué sucede a nuestros ojos, a nuestra capacidad humana? Es mucha luz. No sé qué hay detrás. No lo puedo ver por los sentidos. Pero alguno pensará que detrás de esa luz, de esos dos faros,
hay una bicicleta, o hay un barco, o hay una persona caminando, ¿qué es lo que intuye el conocimiento, al menos a falta de mayor información? Decimos que es un carro, que es un vehículo. Difícil decir de qué marca, capaz medio podríamos decir si un carro alto o bajo, pero el conocimiento que adquirimos y que queda un poco velado por el exceso de luz que nos supera, al menos nos dice que sí, detrás de esa luz, de esos dos faros, hay un carro. Y así se comprende el término misterio y sacramento. La Eucaristía, exceso de luz. La verdad es que yo no te puedo explicar literalmente qué sucede cuando consagro el pan, pero sé que ese pan queda consagrado y que es el cuerpo de Cristo y que yo lo elevo. A mí no me quedan dudas. Exceso de luz es el recurso que utilizamos para explicarlo, ¿no? Bien, segundo elemento innovador, relación de la Iglesia con el misterio trinitario, es decir, a través de la Iglesia, a través de la unidad de esta familia, es como también podemos experimentar la unidad, la intimidad del Padre con el Hijo. Como cristianos estamos llamados a tener una vida íntima, personal, muy unida. ¿Cómo cuál? Como la que tiene el Padre y el Hijo en la Trinidad. Y la Iglesia, como familia, como pueblo, está llamado a esa unidad, a remar todos en una misma dirección, a caminar juntos como hermanos. Y en esa vida peregrina de Iglesia es que vivimos una unidad, porque no andamos boicoteándonos o metiéndonos el pie y demás, ¿no? Sino que caminamos juntos y nos animamos. Hombre de San José es un signo local de ese caminar juntos. Porque no nos andamos metiendo el pie, sino que caminamos juntos y nos animamos a seguir en este camino. Referencia de la Trinidad. Y tercer punto clave, la iglesia local como reflejo de la iglesia universal. Es decir, lo que sucede aquí en la parroquia, esta unidad, esta experiencia de amor de Cristo, esto que sucede localmente, es lo que también sucede en la vida macro de la iglesia, en la iglesia universal. No, y con eso no me refiero en lo macro a la suma de diócesis y Roma y tal. Cuando hablamos de iglesia universal nos referimos a la iglesia militante, nosotros, a la iglesia purgante, quienes se están purificando, y a la iglesia triunfante. Cuando nos encontramos los tres cerca, en la Eucaristía. En ese instante se acorta la distancia entre cielo y tierra. Está la iglesia militante, que es claramente visible, la iglesia purgante, que ruega por su pronta purificación, y la iglesia santificante, la iglesia salvada, la de los santos, que ya gozan de Dios. Porque cuando cantamos el santo, es el momento en el cual, es un momento preciso en el cual la iglesia triunfante desciende y se une a la nuestra, porque bajan los ángeles del cielo. La película El Gran Milagro, que es en dibujitos, a manera de dibujitos no lo cuenta, pero el trasfondo de esa película es la visión de una santa, si no me equivoco. Por tanto, también pues hay un misterio grandísimo en la Eucaristía. Una cosa es lo visible y otra cosa es lo invisible. Todo este misterio detrás de que verdaderamente todos los santos y todos los ángeles descienden para participar de la Eucaristía, de este altar. Cuando suceden las ordenaciones, que los candidatos se postran y comienzan los cantos de Santa María, Madre de Dios, ya, lo estamos llamando. Y digamos que aunque no está a nuestra vista visible, ellos descienden. San Francisco de Asís desciende, San Jesús de Loyola desciende, Santa Teresita del Niño Jesús desciende. Cuando invocamos a los santos, ellos vienen a participar. De hecho, tenemos que, aunque el tema es bonito y no va mucho con esto, pero es bonito, tenemos que comprender que la iglesia triunfante no está allá en el cielo, está muy aquí con nosotros.
está muy aquí con nosotros. No está distante. Los santos están con nosotros, ya triunfando, ya salvados, pero están muy íntimamente relacionados con nosotros. No están allá, no, caminan con nosotros. Esa figura del hombre que trabaja y Jesús va caminando al lado de él y le anima, qué sé yo, es real. El Señor va al lado mío. Mis sentidos no lo perciben. Dice Santo Tomás Aquino en un himno eucarístico. Los sentidos no los perciben, pero yo sé que es el Hijo de Dios. Yo sé que el Señor va conmigo. Y esa es la certeza de nuestra fe. Bien. Iglesia como sacramento, entonces, los sacramentos, lo que decía, son signos sensibles y eficaces que manifiestan una realidad salvífica. Remite a la salvación de Dios y a través de la Iglesia. Es decir, los sacramentos, ¿dónde sucedieron? ¿Dónde nacieron? En la Iglesia. ¿Quién los dispensa? La Iglesia. ¿Para quién? La Iglesia. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, la Biblia, los Evangelios, ¿dónde se escribieron? En la Iglesia. ¿Y cuál es su destinatario? La Iglesia. Los Gálatas, los Romanos, Efesios. De hecho, se dice por estudios que el Evangelio de San Marcos fue escrito pensando en los paganos, porque en San Marcos se explican mucho las tradiciones judías. Para un judío no hay necesidad de que le expliques, pero para un pagano, para un romano se hace falta, y se escribió con esa intención. Pregunta. Realidad salvífica es que el sacramento tiene la cualidad de ser un medio para mi salvación. Para nuestra salvación. Es decir, los sacramentos son necesarios para mi camino de salvación, mi camino de conversión. Cristo ha sido enviado por el Padre para realizar nuestra salvación, haciéndonos hijos. Esto es interesante porque por Cristo es que somos hijos de Dios. Y una forma más precisa de decirlo es lo que dice San Pablo. Somos hijos adoptivos, porque el único hijo por naturaleza es Cristo. Pero como Cristo se hizo verdadero hombre, se hizo uno como nosotros, uno de nuestra raza, es que nos convertimos en hijos por el Hijo. Esa es nuestra relación y por eso nuestra salvación. Si Cristo muere en la cruz y alcanza el perdón de Dios, nosotros también, porque somos hombres como Él. Y así como nos convertimos en herederos. La Iglesia, por tanto, tiene la misión de vislumbrar el camino de salvación. Es decir, como miembros de la Iglesia estamos llamados a ofrecer, hacer presente la vida de los sacramentos, es decir, cuánto ha hecho en mí la Eucaristía, cuánto ha transformado mi corazón la confesión, cuánto ha servido en mi familia el bautizar a mis hijos, cuánto ha servido en mi hogar acompañar a los enfermos con la unción. Qué distinta ha sido la vida ahora en el hogar que nos hemos casado, que vivimos el sacramento del matrimonio, contamos con esa gracia. Y qué bendición la del orden sacerdotal. Dice Benedicto XVI, el único modo de comprender a la Iglesia es desde Dios. Cada vez que nos acercamos a la Iglesia por categorías políticas, minamos nuestro conocimiento sobre la Iglesia. Voy a hacer suma a esto porque lo que pasa es que están al frente de un admirador de Benedicto XVI. Entonces, Benedicto XVI, de verdad que es una cabeza grandota. ¿Qué dice? El único modo de comprender a la Iglesia, qué hace, qué no hace, por qué lo dice, por qué no dice, es desde Dios. Porque cuando nos acercamos a la Iglesia por categorías políticas o nuestros propios esquemas,
minamos nuestro conocimiento, es decir, malogramos, dañamos nuestro conocimiento de la iglesia. Ejemplo sencillo. Si yo creo que la iglesia es esta institución o esta ONG conformada por estos hombres y su jerarquía, tienes un garabato de la iglesia. Tienes un garabato mal pintado. Tienes un cartoon de la iglesia. Porque eso no es la iglesia. Es una arista. Y la arista más miserable que somos nosotros. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Prolongación de su obra de salvación. Cristo asciende al Padre, pero no nos deja solos. ¿Qué nos deja? La iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Es decir, Cristo nunca nos ha dejado, porque nos envió el otro Paráclito, que es el Espíritu Santo y que ésta acompaña a la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Porque si dependiera solamente de nosotros, esta institución, ¿acaso no se hubiera derrumbado ya? No hubiera formado parte de historia antigua. Si dependiera de mí, por supuesto, pero como el Espíritu Santo le acompaña y no es una mera institución, sino que está fundada por Cristo en Pedro y es prolongadora de la obra salvadora de Cristo a través de los sacramentos, pues, por supuesto, ahí entiendo que las puertas del infierno van a prevalecer. Cristo quiso fundar una iglesia. Yo creo que habrá tercera parte. Como les decía, no hay ánimos de correr. Aquí vamos a preguntar lo que ustedes quieran, con total libertad, entrar en diálogo. Y si hace falta una tercera reunión, pues nadie quiere acabar los temas pronto. Así que Cristo quiso fundar una iglesia. Algunos teólogos colocan la fundación de la iglesia en el contexto post-pascual, es decir, Pentecostés. Tradicionalmente decimos, ¿cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Llegó el segundo Paráclito, el otro Paráclito que dice Cristo, para fundar la iglesia a través de Pentecostés. Cristo quiso reunir un nuevo pueblo al convocar a los 12. Ahí también suena como intención de fundar a la iglesia. Porque al escoger 12, hace referencia a las 12 tribus de Israel, al pueblo escogido, a todo el mundo conocido para ellos. Hechos fundacionales. Por ejemplo, también se puede decir que la lanza que cruza el costado, de allí también brota la iglesia, de la sangre de Cristo, sangre y agua, su humanidad y los sacramentos. También en la designación de los 12, lo acabamos de mencionar. También decimos en la última cena. Porque ¿qué es la iglesia? ¿Qué nos une? La comunión. ¿Y cuándo se funda la comunión? En la última cena, en la Eucaristía. Somos cristianos ¿por qué? Porque estamos reunidos en torno a la comunión, a la Eucaristía, comunión. Eso también es referencia de iglesia. Decía un amigo sacerdote, cuando yo escucho iglesia, yo entiendo esto. O sea, Cristo arriba, Cristo elevado. Esta es la iglesia, porque esto es lo que nos une y esta es nuestra razón de ser, la Eucaristía. También las llaves del reino entregadas a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán jamás. Y luego comúnmente escuchado por Pentecostés. ¿Qué dice el Vaticano II? Es toda la vida de Jesús una acción fundante de la iglesia. Es decir, todas las obras de Jesús son hechos fundacionales. Es decir, en cada obra de Jesús se ve una intención fundacional. Por supuesto, algunos hechos fundacionales hablan con mayor claridad, como cuando habla con Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es en la última cena donde se instituye el nuevo culto, el nuevo pueblo,
A ver, este es un temazo. Había la antigua alianza en el monte Sinaí por Moisés, las tablas de salvación, los 10 mandamientos. Y a partir de allí comienza la alianza de un pueblo con su Dios. Esa alianza implicaba también un culto, el cual realizaba la tribu de Aarón, que era el pueblo sacerdotal, el que luego se acercaba al templo a realizar las ofrendas, el que luego se acercaba al Santo Santísimo y hacía la ofrenda del perdón, el Yom Kippur y todos los ritos parecidos. Pero con la última cena se instituye un nuevo culto, porque ahora no nos reunimos ante el ofrecimiento de un animal sin defecto, nos reunimos en torno al pan y el vino, que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Nuevo culto, por tanto, nuevo pueblo. Y se las dejo ahí para otro día. Nuevo sacerdocio. ¿Por qué Cristo nunca se hizo llamar sacerdote? Curioso, ¿no? Porque Cristo es sacerdote de la nueva alianza, no de la antigua, de la nueva alianza. El pan y el vino, que significan y son Cristo en la cruz, como ofrenda digna al Padre. Eso es todo un gran tema, ¿no? Que algún día lo podremos desarrollar. Por tanto, nuevo centro de iglesia, la comunión con el cuerpo de Cristo. Somos iglesia, soy cristiano, ¿por qué? Porque nos reunimos en torno a la Eucaristía, que es comunión, que es unión, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos une. En un sentido micro y más humano, es como cuando decimos, si mamá está enferma, pues lo que une a los hermanos es mamá. Nos reunimos en la casa, nos reunimos el domingo, ¿en torno a qué? A la abuela. Bueno, pues en un sentido humano, familiar, en un sentido cristiano y de fe y más profundo, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos hace iglesia, es el amor por Cristo en la Eucaristía. Ese es, no digamos nuevo centro, pero clara y bella definición. Ok, esto creo que es lo que nos va a ayudar con la duda que me presentabas. En el Concilio Vaticano II, previo al Vaticano II, estaba este gran axioma que decía extra ecclesia nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación, el cual se tomaba con mucha rigidez. Y ahí surgió el tema de, a ver, en otros modos de vivir la fe, incluso en otras religiones, no se encuentra la plenitud de la salvación, ciertamente, pero sí semillas de verdad, semillas del verbo que nos pueden alimentar como compota para luego servirnos el banquete. Esa carne así, a término medio, muy, muy rica, ¿no? Para poder servirnos el verdadero alimento, que es Cristo en la Eucaristía. Por tanto, dirá Lumen Gentium 8. Esta es la única iglesia de Cristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad y subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, aunque en otras denominaciones podemos encontrar ciertos elementos de verdad, verdades seminales o medios de salvación en germen, en semillita, en compota, la plenitud y todo el amor de Cristo se derrama o subsiste plenamente en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se derrama grandemente en los sacramentos, que es la continuación, que es la dispensadora del amor de Dios en la Iglesia. Y esos sacramentos están en la Iglesia.
Si no se entiende esto muy bien, podemos cometer el error de un relativismo eclesiológico. Es decir, tranquilo hermano, si tú ya dejaste de beber, pues bueno, no te preocupes, todas las iglesias son iguales. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque aunque en tu iglesia hayan elementos de verdad, y bueno, es que te hayan ayudado a cambiar de vida, eso no quita el hecho de que todo el amor que Dios quiere derramar en tu vida se encuentran en los sacramentos y estos subsisten plenamente en la iglesia que Cristo quiso fundar. Yo no te voy a criticar porque tu vida se convirtió. Bendito Dios que dejaste el alcohol, que dejaste las drogas. Hay elementos de verdad aquello. No puedo mentirme, no puedo dejar de reconocer aquello. Sin embargo, sigue buscando a Cristo con sinceridad, a corazón abierto. Y ya verá con quién se va a encontrar. Lo mencioné, este axioma, extra ecclesia nulla salus, se purificó en el Vaticano II. El término, como les decía, subsistit in. El Concilio Vaticano II explica la singularidad y la no multiplicidad. Es decir, todo el amor de Dios se derrama en los sacramentos a plenitud, aunque ciertos elementos salvíficos en germen, en semilla. ¿Qué te da el fruto? ¿Qué te da el alimento? ¿El árbol que da fruto o la semilla? El árbol que da fruto. ¿Qué quieres tú tener en tu patio? ¿El árbol que da fruto o la semilla? Porque la semilla te da una ilusión, pero el árbol ya grande y frondoso te da el alimento. Y estos son 7, son sacramentos y se distribuyen plenamente en la iglesia que Cristo quiso fundar. La iglesia de Cristo, como digo, no es la suma de diversas comunidades, no es la suma de la diócesis tal, la arquidiócesis tal, la diócesis tal, no. La iglesia de Cristo es universal y la componen estas 3 dimensiones. La iglesia peregrina, nosotros, militante también, la iglesia purgante, la que espera su salvación mientras se purifica, y la iglesia triunfante, que es la que goza del cielo. Y ya comentaba ese término, ¿no? Semillas del verbo. Es decir, sí podemos decir que algo de Cristo hay allí, pero a manera de semilla. ¿Quieres ilusionarte con la semilla? Bueno, pues ahí está. ¿Quieres servirte del fruto y nutrir tu alma? Tienes que ir al árbol frondoso, donde se dispensan todos los alimentos. Un momento, con el ejemplo y te vas. Scott Hahn, en su libro Roma Dulce Hogar, en su libro La Cena del Cordero, un libro hermosísimo, toma el Apocalipsis y a partir del Apocalipsis te explica la misa. Él decía, cuando yo era, no recuerdo muy bien si era pentecostal, y luego me convertí, comprendí que cuando yo era pentecostal, era como que yo entré al restaurante y contemple el menú. Y contemple el menú. Y contemple el menú, me emocione y me vaya. Pero entrar a la iglesia católica es contemplar el menú, ilusionarme con lo que veo allí y servirme el banquete. Y eso es lo que tenemos en la Santa Eucaristía. ¿Qué vendría a ser el menú? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Cuál es el banquete? Cristo en el altar. Cristo que se hace presente. Por eso es que se habla de la plenitud de todo el amor de Dios, que está en el pan de la palabra y en el pan de la Eucaristía. Tu preguntita y creo que podemos ir ya concluyendo. Y lo que quede, pues, siguiente reunión.